poquito la dinámica, cómo funciona esto. Primero vamos a hacer una charla con los panelistas, como si estuviéramos en un bar y ustedes están escuchando, ¿vale? Entonces se va a evitar el lenguaje técnico y la idea es que sea ameno, divertido, y si ustedes tienen preguntas, pues las hacen. Luego tendremos una sesión de trivia. Esta vez va a ser una trivia sobre inteligencia artificial. Ustedes van a poder mostrarnos sus habilidades o conocimientos en inteligencia artificial y se van a poder ganar unos premios, y al final tendremos una sesión de preguntas sobre el tema. Entonces, sin más preámbulo, vamos a ir llamando a los panelistas. Primero voy a llamar a Claudia Izaza. Ella es profesora en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Un aplauso, por favor. Fabio González, él es profesor del Departamento de Ingeniería y de Sistemas Industrial de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. María Isabel Rodríguez, ella es consultora en cognitiva IBM Watson. Y Juan Carlos León es estudiante doctoral de Ingeniería Biomédica en la Universidad de los Andes. Bueno, antes de empezar una pequeña introducción, les cuento una historia. Yo cuando empecé a estudiar pregrado en Biología en la Universidad de los Andes, fue hace bien poquito, en el 1996, y yo recuerdo cuando yo empecé, nadie tenía celulares. El internet apenas estaba empezando. Para sacar una cuenta de email tocaba hacer colas larguísimas, y obviamente era muy claro en esa época, había muchas veces preguntas que uno nunca podría contestar. Había preguntas que nunca uno encontraría la respuesta en un libro. Uno le tocaba ir a las bibliotecas y conseguir la información. Entonces, por ejemplo, preguntas como esta: Siri, ¿cuál es la distancia entre Tunja y Nueva York? Nueva York está a 3.902 kilómetros aproximadamente de Tunja en línea recta. Entonces, este tipo de cosas nunca uno las podría saber con un libro, porque ustedes cómo van a encontrar un libro con esa información tan específica, o la estatura de Michael Jackson o cosas así. Y muchas veces uno se le olvida en la época en la que estamos. Si pudiéramos en algún momento ir al pasado en nuestro coche del futuro, DeLorean, ir a 20 años al pasado y le contáramos a las personas del pasado lo que podemos hacer hoy en día con nuestros celulares, no lo creerían para nada. Entonces este tema me parece muy importante cubrirlo, y por eso es que escogimos este fabuloso panel. Entonces la primera pregunta que pues les voy a hacer, la idea también de este evento es humanizar a veces a los científicos, a las personas que trabajan en tecnología. Ya sabemos que cuando uno le dice a una niña, a un niño, dibuja a un científico, entonces dibujan a un hombre viejito, sin pelo, loco, así, cuando en realidad, mire, tenemos gente joven, tenemos todos los sexos, entonces la idea es que conozcamos cómo llegaron a conocer tanto de este tema de inteligencia artificial ustedes, ¿vale? Que nos cueste un poquito de su historia de vida para que hayan llegado a este punto. Entonces, ¿por qué no empezamos contigo, Claudia? Bueno, primero, gracias por la invitación. Me parece un espacio muy interesante, pues, para compartir algunos temas que a veces los tratamos en la universidad, pero es muy rico poderlos tratar en este tipo de ambiente, pues, mucho más relajado. ¿Cómo yo termino trabajando en inteligencia artificial? Cuando yo salía del colegio, yo no sabía si estudiar medicina o sistemas o electrónica. Entonces yo decía, bueno, ¿qué es lo que quiero hacer? Y lo que yo quería hacer era un cerebro de mentiras. Entonces yo dije, eso como que de pronto se puede hacer con electrónica. Entro entonces a estudiar a la Universidad Distrital, electrónica, y yo estaba como en segundo semestre, encuentro un grupo de chicos
que estaban ya terminando electrónica, otros de sistemas. Había un compañero mío que recuerdo que él estaba arrancando electrónica, pero era psicólogo. Y ellos tenían un grupo que se llamaba ION. Y ese grupo hablaba de inteligencia artificial. Y dije, listo, voy a entrar ahí. Y ahí empecé a ver un montón de conceptos. Había un compañero que en ese momento estudiaba en la Nacional Matemáticas y él quería que entendiéramos todos los términos desde la parte matemática. Y me pareció horrible. Entonces yo dije, ¿cómo así que eso que me gusta tanto? Pues como que está tan difícil de entender. Claro, yo no sabía optimización, no sabía un montón de cosas y él insistía con que nos fuéramos por ese lado. Pero bueno, ahí estuve un tiempo. Me tocó salir de ese grupo porque si no perdía cálculo 3. Y después, ya al final de la carrera, empecé a ver el área de control y había un profesor que trabajaba con las técnicas, con el área, digamos, de las técnicas que yo trabajo, que son las técnicas de clasificación. Y empecé a trabajar con él, hice mi proyecto de grado, me encantó la temática, en toda esta parte de análisis de datos utilizando técnicas de clasificación. Luego en mi maestría seguí sobre el mismo cuento y de ahí en adelante seguí trabajando. He cambiado, digamos, de áreas de aplicación. Inicialmente todo lo hacía en la parte industrial, ahora estoy trabajando mucho con datos de biología. Y bueno, más o menos ya la historia. Muchas gracias, Claudia. Ahora tú, Fabio, ¿nos puedes contar un poquito? Bueno, el hecho de que Carlos mencionaba que en la época apenas estaban empezando el correo electrónico y demás celulares, no, en mi época todavía no había ni siquiera correo electrónico. Entonces, bueno, yo llegué a estudiar ingeniería de sistemas en la Nacional, fundamentalmente porque me apasionaban los computadores. Entonces, la idea de hecho, yo soy de esa generación que nos cautivó Palma. Y ese tipo de computación que empezó a salir de los centros de cómputo y que empezó a meterse en la vida diaria, y efectivamente la idea de tener una máquina que yo le pudiera decir como qué hacer y que lo hiciera, eso desde muy chiquito me cautivó la imaginación. Y bueno, pues por eso entré a estudiar ingeniería de sistemas, y estando en ingeniería de sistemas también me gustaba leer de muchos temas, y efectivamente inteligencia artificial es un tema que ha sido reiterativo, es decir, inteligencia artificial es tan vieja como una computación digital. Y en esa época se hablaba mucho de inteligencia artificial, yo estaba hablando de finales de los 80, cuando yo estaba arrancando mi pregrado. Y claro, para poder acceder a esa información pues no había internet ni nada de eso, entonces la biblioteca de la universidad, que era muy buena de pronto para los estudiantes de ciencias humanas, de historia y todo esto, pero para los que estábamos en tecnología pues no estaba muy al día realmente. Entonces venía uno de pronto aquí a la Luis Ángel Arango, o eventualmente había algunas cosas en la Universidad de los Andes, y pues realmente mi contacto con inteligencia artificial empezó con eso, buscando libros, leyendo bastante, y bueno, desde esa época la idea de la inteligencia artificial me capturó la imaginación, y pues todavía no la tiene capturada. Excelente, sí. No, nadie teníamos computador. ¿Tú tenías computador en los 80? Yo tenía una super máquina de escribir. Bueno, mis papás, pero... María Isabel. Bueno, mi historia creo que es un poco más reciente, de cuando temas de inteligencia artificial, más o menos 2010, 2011. Yo trabajaba en la Universidad de los Andes, en el Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación, y IBM nos buscó, nos comentó que venían unos ingenieros distinguidos de IBM. IBM tiene un grupo de premios Nobel que trabajan en innovación y estrategia de producto, y uno de ellos venía a Colombia. Esta persona llegó por primera vez al país a hablar de Watson, y bueno, la verdad, todo lo que nos contó, lo que nos sugirió que se podía hacer con esta nueva tecnología realmente fue muy, muy desgastante. Y bueno, yo me dije, bueno, algún día voy a trabajar en eso, realmente me interesa, y por ahí hay muchas cosas que van a empezar a pasar. En el 2015 empecé a trabajar en IBM, y el año pasado, a mitad del año pasado, empecé a trabajar en una compañía que se llama Cognitiva. Cognitiva es la compañía que le enseña a Watson a hablar en español.
Entonces, estamos hablando ya de sistemas de inteligencia artificial que hablan un idioma, entienden un idioma y aprenden en un idioma. Y eso es lo que estoy haciendo al día de hoy, ¿no? O sea, un recorrido más o menos de 6 años, siguiéndole la pista a Watson. Parece que ya lo encontré. Entonces, vamos a ver qué más sigue pasando alrededor de Watson. Muchas gracias. Enseñándole español a Watson. Bueno, Juan Carlos, ¿les puedes contar un poquito? Bueno, yo hice todo esto de la inteligencia artificial casi que por casualidad. Esto fue como en 2008 o algo así. Pues tenía que meter una directiva dentro de la universidad, una precisamente de inteligencia artificial. Estaba de pronto un poco preocupado que fuera como demasiada matemática en la cosa. Digamos que mi promedio en matemáticas en la universidad fue así como 3.2, 3.3, pasaba, pero siempre. Y dije, bueno, pues la escribimos y algo pues se cancela, alguna vaina. No fue tan grave. Fue, digamos, un poquito también como una aterrizada. Uno empieza en esto de la inteligencia artificial y cree que va a hacer unas cosas increíbles, pero al principio se da cuenta que está haciendo algo realmente, como entre comillas, limitado, estructurado. Seguramente de eso vamos a hablar después. Y bueno, realmente no fue, digamos, como que desde ahí me empecé a meter en la inteligencia artificial. Después de eso vi otra electiva que era computación gráfica y me gustó bastante más que la inteligencia artificial. De hecho, hice mi tesis de grado en computación gráfica y por casualidad la hice pues en el grupo Miguel, que estaba el profesor Fabio hace unos años, y ahí básicamente pues trabaja ese inteligencia artificial pero aplicada a la visión. Y pues de trabajar ahí en computación gráfica pasé a trabajar en inteligencia artificial básicamente porque eso era todo lo que el resto hacía. Y pues bueno, desde eso he estado ya trabajando más o menos desde 2011 algo así, mi tesis de maestría y ahora pues en lo que es mi tesis de doctorado. Excelente, o sea, nos dices que para los que no somos genios de las matemáticas, tenemos todavía chance de terminar trabajando con inteligencia artificial. Sí, sí, hay muchísima chance. Excelente. Sin ser mejor de matemáticas. Sí. Listo, Claudia. Entonces, estamos diciendo inteligencia artificial, inteligencia artificial, inteligencia artificial, y todavía no sabemos qué es inteligencia artificial. ¿Por qué tiene ese nombre? Inteligencia. Entonces, Claudia, podríamos hablar un poquito en qué se diferencia la inteligencia orgánica, digamos la animal, por decir, y la inteligencia artificial. ¿Cuál es la diferencia? ¿Es lo mismo o es diferente? Bueno, cuando vemos definiciones de inteligencia artificial, siempre encontramos cosas como aprender de la experiencia, pero hacer que una máquina aprenda de la experiencia, ¿cierto? Hacer razonamientos frente a diferentes situaciones, pero que los haga una máquina, ¿sí? Entonces, por allá Minsky, una de las personas que trabaja bastante en inteligencia artificial, más o menos en el 86, nos dice: la inteligencia artificial es hacer máquinas que hagan cosas, bueno, lo pienso así, pero más o menos, cosas que hacen los seres humanos, ¿sí? Entonces, es eso, la inteligencia artificial es emular razonamientos o toma de decisiones que se han atribuido en general a los seres humanos. Y ahí es donde vemos como dos grandes ramas, donde una parte de la inteligencia artificial es primero entender cómo razonamos, porque si no, ¿cómo vamos a emular eso con un computador? Y segundo, ya es ir a crear sistemas automáticos que hagan esos razonamientos que inicialmente estaban, digamos, como pensados para los humanos. Bueno, una primera cosa es que inteligencia artificial es un nombre demasiado ambicioso. Que claro, digamos que cuando esto en los 50, cuando las personas que estaban trabajando en temas relacionados se unieron, hicieron un pequeño simposio tal vez en Berkeley y dijeron, bueno, ¿qué nombre le ponemos a esto? Y dijeron inteligencia artificial, pero era muy consistente con la expectativa en ese momento. Realmente había muchísimo optimismo de lo que se podía llegar a ser los computadores digitales.
son básicamente la década de los 30, de los 40, pero empiezan, digamos, a entrar aplicaciones civiles como en los 50, y había muchísimo optimismo. Entonces, efectivamente, había científicos que pensaban que en un plazo de unos 10 o 20 años íbamos a tener computadores realmente inteligentes, sin entender muy bien exactamente qué era inteligencia. Porque de hecho, si yo le pregunto a alguien, bueno, ¿qué considera usted que es inteligencia? Por ejemplo, ¿qué requiere más inteligencia? ¿Caminar o jugar ajedrez? Uno tendría que decir, bueno, jugar ajedrez, tiene que ser muy inteligente, y resulta que es más fácil programar un computador para jugar al ajedrez que programar un computador para que sea capaz de caminar de manera bípeda. ¿Sí? Es una tarea mucho más compleja. Entonces, hoy en día tal vez un nombre mejor para inteligencia artificial sería racionalidad artificial. Racionalidad se refiere a poder tomar decisiones que optimicen una cierta función de utilidad. Y muchos de los problemas que hoy en día se abordan en inteligencia artificial, pues realmente son problemas donde hay una función de utilidad muy clara. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un auto, un vehículo autónomo, entonces la función de utilidad tiene que ver con que sea capaz de llegar rápido a un cierto punto y que en el transcurso pues atropelle el menor número de peatones o que se mantenga en la vía. Entonces es factible definir una función de utilidad, ¿sí? Entonces, cuando uno define una función de utilidad, el problema ya se vuelve un problema de ingeniería, y realmente lo que hoy en día hace la inteligencia artificial tiene que ver más con resolver problemas de ingeniería que son complejos, pero que están muy bien definidos. Bueno, yo voy a agregar un grado de complejidad sobre lo que acaba de decir Fabio. Algo se llama computación cognitiva, y es el siguiente paso al tema de inteligencia artificial. Es paralelo a que las máquinas aprendan y se comporten como se define un cerebro, que la máquina genere nuevo conocimiento y empiece a predecir. Entonces ahí hay un siguiente nivel que se hace en un componente tecnológico un poco más avanzado, en donde las máquinas pueden proponer un nuevo conocimiento o pueden proponer un tema de inferencia. Entonces, en este momento estamos hablando de ese nivel. Cuando ustedes busquen o googleen computación cognitiva, no solamente está IBM, no solamente está Watson, ya hay una tendencia como mucho más amplia, mucho más variada de lo que es computación cognitiva. Entonces, yo creo que vamos subiendo de nivel. Cada vez que pasa más tiempo, cada vez que se populariza más la tecnología, los accesos, poder construir rápidamente algo, ya se está dando muy fácil, y yo creo que en un año tal vez no vamos a estar hablando de esto, sino de, no sé, deep learning avanzado, y eso es lo que está pasando hoy en día en tecnología. Bueno, entonces, ¿quieres decir algo? Sencillamente para complementar la respuesta de Fabio, pues cuáles son las tareas que nosotros hablamos de inteligencia artificial. Pues bueno, un computador lo que puede hacer hoy en día hace algo muy similar a lo que hacía más o menos en los años 30, que es pues básicamente guardar algo en memoria, hacer algo con esa cosa que tiene guardada en memoria y seguir instrucciones. Ahora, el tema es que lo que tiene guardado en la memoria pues son números, y lo que pueden hacer con números pues son operaciones matemáticas, sumas, restas, multiplicaciones. Entonces, ¿cuándo aparece esto de la inteligencia artificial? Pues cuando nos damos cuenta de que a punta de sumar, restas, multiplicaciones, de instrucciones y de guardar cosas en memoria, no es evidente cómo resolver el problema. Vemos que un problema que puede ser muy complejo, no sé, mandamos un cohete desde aquí a Plutón, y para calcular la trayectoria pues va a ser complejo, pero lo podemos hacer estrictamente a punta de sumar, restas, multiplicaciones, aplicando funciones. Pero algo que entre comillas es algo sencillo, como reconocer un rostro, si uno se pone a pensar cómo poner ese problema en términos de lo que pueden hacer los computadores, se vuelve muchísimo más difícil. Y ahí es cuando hablamos de inteligencia artificial, bueno, cómo le damos entre comillas herramientas a esta máquina para que tome una decisión y llegue hacia un objetivo que tenemos ahí, que podría ser, digamos, moverse literalmente, o reconocer un rostro, o jugar ajedrez. Entonces, en resumen, los que vayan llegando y no encuentren sillas, aquí hay unas colchonetas si se quieren sentar, primera fila. Entonces, en resumen, creo que sí, la VIP, exacto. Hay muchas diferencias entre inteligencia orgánica e inteligencia artificial
Y si miramos un cerebro que funciona, ¿con cuántos vatios es que funciona un cerebro? Con casi nada, y la capacidad de cómputo es grandísima y no conocemos nada más complejo en el universo. Es muy diferente a lo que hacen las máquinas hoy en día, ¿correcto? Sí, y Carlos, una reflexión que yo le hago a mis estudiantes apenas empezamos el semestre. Cuando yo les empiezo a dictar el curso, los fundamentos de inteligencia computacional, les digo el primer día de clase, ¿qué fue lo más inteligente que hiciste la semana pasada? Dígame, levante la mano y dígame qué fue lo más inteligente. Y todos quedan como, madre, ¿verdad? ¿Qué digo? Porque la semana pasada me dediqué a la parranda, a estar con mis amigos, al paseo. Y yo les digo, bueno, no salieron de su casa a coger un bus, así. Y eso no implica reconocer patrones, no implica identificar que el bus viene rápido, entonces todavía no pasa porque si no me atropella. ¿Qué haríamos o qué diríamos si un robot es capaz de salir y coger el bus y llegar a la casa del amigo? Sería algo inteligente, pero nosotros lo hacemos un poco como de manera cotidiana y como que relativizamos el concepto o nos cambia un poco el concepto de lo que es inteligente, ¿no? Entonces quiero como dejar esa reflexión de cómo el concepto de inteligencia artificial cambia un poco de acuerdo a lo que estemos hablando. Vale, bueno, muchas gracias. Entonces, continuamos con la siguiente pregunta. Y me gustaría pues que entremos un poquito en un contexto histórico, porque esto como que no viene de la nada, ¿no? Entonces, esta pregunta es para Fabio. ¿Esto de inteligencia artificial, qué tan reciente es? ¿Esto es del año pasado, hace 5 años o hace más? Yo, por eso, en una película hace poco que hablaban de un tal test de Turing, y eso qué es, o sea, ¿nos puede contar un poquito? Sí, la inteligencia artificial es las raíces, yo pienso, aún van más allá atrás de la computación digital. De hecho, en el Renacimiento aparecieron autómatas y tal vez hay, no sé si han oído hablar del Mechanical Turk. Mechanical Turk era básicamente un robot que jugaba ajedrez. Y de hecho, sí, hay toda una historia alrededor porque iban de gira por Europa de reino en reino mostrando y funcionaba muy bien, Lo interesante del Mechanical Turk era, pues bueno, ¿cómo hacía para jugar tan bien al ajedrez? No era que tenía una persona de bajo tamaño dentro. Entonces, resulta que hoy en día Amazon tiene un servicio que se llama Mechanical Turk. No sé si han oído sobre eso. Y es que efectivamente lo que hace Amazon es tareas que en principio nosotros en inteligencia artificial estamos tratando de programar computadores para que lo hagan. ¿Está Jeff Bezos ahí metido en la mitad? Pues más o menos. Por cierto, acabas de decir que Jeff Bezos es el más rico del mundo y además como que triplica el segundo. Entre otras cosas por este tipo de ideas, porque fíjense que nosotros matándonos la cabeza tratando de resolver estos problemas, y Jeff Bezos dice, pero si yo tengo cantidad de inteligencia natural que puede anotar imágenes, que puede ayudar a clasificar textos, y Mechanical Turk es un servicio en el cual yo pongo, por ejemplo, imágenes que necesito anotar que son importantes para tareas como las que uno hace en inteligencia artificial, y es gente la que se dedica a hacerlo. ¿Sí? Entonces es un servicio en el cual gente que está buscando trabajo, entonces buscan posibilidades y dicen, vea, le pago 2 centavos de dólar por anotar una imagen para que me diga si hay un perro o un gato. Y es muy útil tanto para los que trabajan como para las personas que lo usan. Entonces la idea de tener sistemas inteligentes es vieja, sin embargo realmente con el advenimiento de la computación digital empieza a verse, digamos, como la posibilidad de construirlo. Tal vez uno de los primeros es Turing, que muchos de ustedes seguramente vinieron a conocer por el código Enigma, ¿sí? Una película hace un par de años. Pero además de haber sido uno de los precursores de la computación, pues también fue uno de los primeros en pensar en la posibilidad de tener inteligencia artificial. Y de hecho él era muy optimista. Él pensaba que en un plazo, tal vez de unos 50 años, estamos hablando de los 30, ya íbamos a tener computadores que nos sobrepasaban en capacidad, pero no fue el caso. De hecho, él diseñó un test, que era el test de Turing, que básicamente lo que él decía, vea, un criterio para decir si un computador es inteligente o no, es si yo puedo esconder el computador y a un humano y pongo una persona que se comunique, hoy en día sería una especie de chat, en esa época sería un teletipo, y si la persona que está a este lado no es capaz de distinguir, hablando con el uno y con el otro, quién es el computador y quién es el humano.
Y hoy en día con Twitter, por ejemplo, que uno ve De hecho, hay concursos en los cuales tratan de simular el test de Turing y efectivamente podríamos decir que hay computadores que no lo pasan. Lo que pasa es que depende de qué tipo de humano tiene uno allá. Y es que no necesariamente los humanos nos comportamos a veces muy inteligentemente. Exacto. Entonces, realmente esa noción realmente ha ido cambiando, porque la idea de emular se ha cambiado por cosas un poco más pragmáticas. Una cosa que quiero agregar con el tema de historia, simplemente quería decir que es viejo, es muy viejo, es decir, no es reciente, es que han habido subes y bajas. Hubo muchísima en los 60s, 70s, hubo muchísima, un optimismo muy grande, por ejemplo, en problemas importantes, por ejemplo, como traducción automática, entonces uno puede entender texto, se pensaba que se iba a tener un traductor de ruso a inglés muy importante durante la Guerra Fría, que iba a ser perfecto en un plazo de unos 5 o 10 años. El gobierno de Estados Unidos le invirtió muchísimo dinero y pues hubo una gran decepción. Usted cogía un texto en inglés, lo traducía al ruso y lo traducía de nuevo al inglés y pues no tenía absolutamente nada que ver. El problema de traducir es tremendamente complicado. Entonces hubo un boom y después hubo un desencanto, eso lo llamaron el invierno de la inteligencia artificial. En los 80s hubo otra vez un boom con los sistemas expertos. Todo el mundo decía en los 80s el negocio, de los 90s van a ser los sistemas expertos, nadie vislumbraba que Internet iba a ser la red de red local, iba a ser el negocio. Y de nuevo otro desencanto. Ahorita estamos en otro boom. ¿Crees que otra vez tiene un desencanto? O sea, Seguro. Vea, por eso yo, a todos que me invitan en estos días, yo voy. 3 o 4 años no se acuerdan. Yo soy seguro. Entre otras cosas. listo, entonces ya sabemos que esos por oleadas, ¿quién quitan? Porque uno escucha también que esto ya se acabó y que se viene la singularidad que vamos a hablar ahorita al final y que entonces, bueno, ¿alguien más quiere agregar algo o seguimos con la siguiente? Esta pregunta es... De pronto yo decía un poquito con Fabio en cuanto a que es algo antiguo, la inteligencia artificial. Estamos arrancando más o menos en los 50, ¿cierto? Pero si nos ponemos a comparar... ¿Cómo realmente funciona el cerebro? Inclusive antes de saber cómo realmente funcionaba el método que estábamos utilizando para editar el cerebro. Y pues, digamos, yo en eso soy un poquito como pragmático y creo que si obtenemos unos muy buenos resultados que se sostengan, digamos, empíricamente, que yo los pueda validar una y otra vez, pues listo, después podemos ver cómo realmente funcionó aquí dentro. Entonces, sí, creo que hasta cierto punto lo podemos utilizar como una caja negra, pero pues idealmente lo mejor sería saber qué está pasando ahí dentro, porque eso nos da la opción de mejorarlo muchísimo más. Ese sería como el siguiente paso en este momento de la inteligencia artificial. Estamos pues moviéndonos hacia ese punto, pero todavía mucho de estas redes neuronales, que es como un boom nuevo de la inteligencia artificial, sigue siendo más o menos una caja negra. Gracias a ellos. No sabemos qué está pasando, pero funciona. Esa fue exactamente la idea en el 2012. No sabemos muy bien qué pasó, pero funcionó y funciona mejor que cualquier otra cosa que hayamos hecho. Yo sí creo que, bueno, dentro de lo que se desarrolla como computación cognitiva, sí hay una asociación completa con el cerebro, ¿sí? De hecho, cuando se implementa una solución para un cliente, ¿sí? De hecho los invito a que vean en Facebook algo que se llama Tabot, que es de Bancolombia, es un asesor virtual, está montado en Facebook. Entonces ustedes le pueden preguntar cómo abrir una cuenta, cómo tener un crédito, una oficina. Para que eso funcione hubo que entrenar el sistema y se entrenó con lingüísticas, con personas dedicadas a la lingüística. Entonces, cómo se dice cada expresión, cómo se define un verbo, cómo se define una palabra, cómo lograr oraciones. Entonces es igual el proceso a cuando un niño está aprendiendo a hablar y está aprendiendo a escribir, se utiliza la misma semántica, la misma definición para enseñarle al sistema. De hecho, yo creo que lo que tiene más costo al implementar una solución para un cliente es el entrenamiento. El entrenamiento se hace a través de lingüística, raciocinios, imágenes, y se compara tal cual dentro de la experiencia que hemos desarrollado nosotros alrededor del cerebro, en las mismas definiciones. Me toca entrenar esos sistemas.
Sí, esa es normalmente la parte más compleja y, igual que lo mencionaba Fabio, es una de las partes más costosas. Porque nos toca conseguir datos, los únicos que nos pueden proveer datos confiables pues, son los humanos, a veces ni siquiera cualquier tipo de humano. Si estamos, por ejemplo, trabajando con imágenes médicas, pues entonces tenemos que ir por algún especialista que nos pueda decir exactamente qué hay ahí, si hay alguna enfermedad, alguna normalidad. Y pues el tiempo de las personas, aunque no sean ningunos especialistas, esto siempre vale bastante y es la parte usualmente más cara de la investigación, generar los datos. Okay, sí. Si se quieren ganar unos centavos por imagen, entonces ya saben, Amazon les da plata por identificar perros y gatos, entonces les toca poner unas 700.000 imágenes para ganarse un poquito de plata. Bueno, ¿quién aquí ya ha utilizado inteligencia artificial de alguna manera? Levante la mano. Muy poquitos. Entonces la siguiente pregunta es relacionada a este tema. María Isabel, si comparamos 10 años atrás con hoy, ¿qué se puede hacer hoy que no se podría hacer hace 10 años en términos de inteligencia artificial? Razón por la cual decimos que estamos en un boom. Entonces, ¿en qué actividades humanas estamos utilizando inteligencia artificial? Y si es cierto que tan poquitas personas la han utilizado, ¿será que son más? ¿Será que son todos los que ya han utilizado? De pronto pues son más, ¿no? O sea, hay cosas que por debajo tienen inteligencia artificial, pero no nos damos cuenta, ¿sí? Entonces, les voy a nombrar 3 ejemplos que ya funcionan en Colombia y que probablemente ustedes tienen esa interacción con ellos. Entonces, el primero es Taobao de Bancolombia. Entonces, los invito a que vayan a Facebook y busquen Taobao y le pregunten su crédito, cómo solicitar un crédito, dónde hay oficinas y les recomiende temas de inversión, en temas financieros. Ese sistema les va a contestar. El otro es el asistente virtual de Sura para cuando hay temas de afiliaciones a riesgos profesionales. Entonces ella se llama Clara y Clara les va a decir cómo afiliar a las personas que de pronto les ayudan en servicios domésticos, probablemente que les ayudan con el perro, sacando al perro a pasear, o con el que les hace arreglos florales, o con el conductor de su carro. Entonces eso lo pueden hacer, funciona, solo se hace a través de un chat, o también lo pueden hacer por comandos de voz, o sea, pueden hablar a través de voz con el sistema. Y el último es uno que se lanza mañana para una agencia del país que se llama Colombia Compra Eficiente. Pues las compras del Estado se están realizando a través de un asistente virtual que ya por dentro tiene toda la normativa de cómo compra el Estado. Y lo bueno es que cualquier persona, ustedes, yo o cualquiera, puede interactuar con el sistema preguntando cómo es que compra el Estado, cuánto vale, hacer una licitación, cuáles son las licitaciones que están abiertas, cuáles son las entidades del Estado que están contratando. Eso básicamente está funcionando en Internet, funciona hoy en día. Digamos que es cuando arrancó todo este tema de implementaciones que fueran cercanas al usuario, lo más fácil fue crear asistentes virtuales, ¿sí? Y de hecho, si ustedes googlean o buscan, van a encontrar un montón de asistentes virtuales, no solamente, digamos, de IBM, van a encontrar una cantidad de opciones hoy en día en el mercado, incluso unas CRI que ustedes pueden entrenar, que pueden manejar, que si alguno tiene un consultorio médico o si tiene servicios profesionales, una página web, le puede implementar o le puede montar un agente virtual a esa página. También estamos trabajando mucho con temas específicamente de oncología. La Fundación Santa Fe acabó de firmar un proyecto específico de investigación en oncología. Eso salió en el periódico. Salió en el periódico ayer, antier, y es el lanzamiento formal a la investigación profunda en datos de oncología de la Fundación Santa Fe. Entonces, ¿para qué se hace esto? Para generar expertos virtuales que puedan asesorar en diagnósticos oncológicos en el país. También estamos trabajando mucho con reconocimiento visual. Entonces aquí con el profesor Fabio tenemos un proyecto con una farmacéutica internacional
en donde a raíz de las investigaciones que tiene Fabio y todo el entrenamiento de imágenes en temas de diabetes, estamos proponiéndole a esa farmacéutica cómo detectar a partir de la imagen de un fondo de ojo una detección temprana de diabetes. Entonces hay un montón de ejemplos que en este momento están dándose en el país. Poco a poco las empresas están dando esa flexibilidad a acercarse al tema y pues están dando pues una acogida interesante a sistemas que les ayudan a hacer sus interacciones más rápidas, más fáciles, acercarse al usuario de una manera diferente. Súper, o sea, y eso a nivel de lo que se hace en Colombia, porque me imagino que todos ustedes también, todos tienen email, ¿no? ¿Se han visto que en el email ustedes tienen una bandeja que se llama spam? ¿Cómo sabe el email que eso es spam? Eso es un tipo de inteligencia artificial, ¿cierto? Que es capaz de mirar patrones de muchos spam y dice, esto es spam. Y antes los primeros yo me acuerdo que uno decía, no, pero es que me escribió mi tía y no es spam. Pero ahora muy rara vez se equivocan, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que todos aquí hemos utilizado de alguna u otra manera inteligencia artificial. O también los sistemas donde te hacen sugerencias. Amazon te hace sugerencias de compras, es donde identifican cuál es tu patrón de gustos y te proponen cosas que son similares a ese patrón. El éxito está en que son capaces de analizar gran cantidad de datos, tanto tuyos como de la oferta que hay para sugerirte cosas. Ahí es como la clave y como la diferencia de lo que podría ser humano. Este tipo de sistemas pueden analizar muchos datos en una cantidad de tiempo corto. Hablando de inteligencia. No, realmente hoy en día los sistemas de inteligencia artificial son ubicuos. Fácilmente en un celular que tenemos todos hoy en día hay decenas de técnicas que tienen que ver con inteligencia artificial, cosas que ya nos acostumbramos como comunes, por ejemplo que la cámara sea capaz de detectar rostros para enfocar. Eso es algo que por ejemplo, antes del 2003 eso no existía. En 2003 publicaron un artículo que hizo que la detección de rostros fuera muy eficiente y empezaron a aparecer las primeras cámaras que eran capaces de hacer detección de rostros fuera del 2005. Y así sucesivamente, lo que tú mostrabas al principio, el tema de detección de voz, y permanentemente el solo hecho de que ustedes naveguen en internet, automáticamente ya ustedes van a ver, visitando cualquier página hoy en día, van a ver los ads de Google, y esos ads están absolutamente dirigidos a la persona que está navegando. Así uno sea súper cuidadoso. Pero una vez que los computadores empiezan a hacer esta función de manera rutinaria, la gente ya no lo llama inteligencia artificial. Lo llaman, es un programa de computador. Es como si se fuera borrando paulatinamente el tema y la gente por eso es que dice, no, yo nunca lo he usado, porque en realidad sí lo han usado. Bueno, Claudia, ¿por qué no nos hablan un poquito sobre lo que están haciendo ustedes, sus trabajos e investigaciones que nos quieran compartir? Porque me parece importante que sepamos qué es lo que están haciendo, lo que se está haciendo en Colombia en este tema. Entonces, pues que, además que tú trabajas también, creo que con ranas, yo también trabajo con ranas, entonces cuéntanos cómo es esto de la inteligencia artificial en la detección de ranitas. Listo. Yo particularmente me he enfocado en trabajar mucho con el monitoreo de sistemas. Entonces, sistema puede ser una planta industrial, no sé, un reactor nuclear, un reactor químico, y a eso le podemos medir unas variables y podemos detectar qué está pasando con él. Pero resulta que también podemos hacer el monitoreo de personas. Entonces, ponerle un acelerómetro a la persona y poder ir mirando qué es lo que está haciendo pues esa persona a través de la señal que me da el acelerómetro y decidir, por ejemplo, si la persona se cayó o no, de acuerdo a lo que estemos midiendo. Entonces, digamos que yo he trabajado con esas técnicas de monitoreo que, si quieres, me regalas la presentación. En todas ellas, lo primero que se hace es tener bien sea una señal puede ser una señal como tal, digamos, que les hablaba del acelerómetro, o puede ser una imagen como se muestra ahí.
Y lo primero es lograr extraer unas características que me van a permitir diferenciar lo que yo quiera diferenciar. Por eso es que ahí, yo no sé si ya se está viendo, no, ahí se ve después del zapato rojo y azul, se ven unos puntos. Esos puntos, digamos, es lo que entraría a ver el sistema o el algoritmo de clasificación. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hace el algoritmo de la clasificación? Yo le muestro muchos puntos que corresponden a zapatos azules y le muestro muchos puntos que corresponden a zapatos rojos. Entonces el sistema, en su aprendizaje, lo que hace es marcar, ahí que marcó, no, todavía no, la siguiente, una línea, y me dividió entre el azul y el rojo, entonces ahí ya aprendió. ¿Qué pasa cuando le entra un nuevo zapato rojo? Quedaría pegado a los puntos de rojo. Entonces, en ese momento, nosotros podemos decir que estamos identificando nuevos datos que me están llegando, ¿sí? Ahí yo estoy utilizando técnicas que hacen aprendizaje supervisado. ¿Por qué supervisado? Porque yo le dije muchas veces al algoritmo, ojo, que los puntos de arriba a la derecha son de los zapatos rojos, no se vaya a equivocar, y los otros son de los zapatos azules, pero yo le di la etiqueta y él aprendió a partir de esa etiqueta. Ahora bien, ¿qué pasa si en el caso anterior entra un zapato verde? ¿Qué va a decir el algoritmo si yo solo le había hablado de dos clases? Entonces ahí vienen las técnicas de clasificación con las que más he trabajado yo, que son las técnicas de tipo no supervisado, donde yo al algoritmo no le voy a decir esto es azul y esto es rojo, simplemente le boto los datos ahí como están, todos en negro, y el algoritmo con alguna medida de similitud va a decir, aquí hay un grupito, aquí hay otro, ojo, y de pronto aquí hay otro. ¿Por qué me gustan estas técnicas? Porque me han permitido descubrir cosas que no esperábamos. Por ejemplo, cuando hicimos una aplicación en un reactor químico, la idea era poder identificar 5 fallos en ese reactor. Y cuando el sistema de estos no supervisados empezó a encontrar un montón, no sé, hablaba como de 10 cosas diferentes. Entonces me senté con el experto químico, le dije, hombre, o el sistema mío no funciona o aquí hay algo raro, miremos a ver qué pasa. Entonces identificamos que todas esas clases adicionales que me aparecían correspondían a prefallos, lo cual era súper interesante, porque era poder detectar, antes de llegar al fallo que esperaba el experto, era poder detectar que ese sistema se me iba a dañar, que se me iba a caer esa máquina del todo. Entonces por eso es que estas técnicas me gustan. Digamos que mi historia en esto de inteligencia artificial, mis aplicaciones empiezan ese tipo de aplicaciones industriales. Luego entonces hago algunas aplicaciones en el área médica, entonces con el San Vicente de Paúl y con la Facultad de Medicina hicimos un sistema de monitoreo para pacientes con riesgo cardiovascular para poder mandar una alerta en el momento en que se podía estar presentando un problema cardíaco. Eso empieza a pitar cuando... Manda una señal por internet a los paramédicos, a un centro, digamos, donde dice, ojo, que Claudia está a punto de que le dé un infarto y está ubicada en tal punto. Vaya a mirar qué pase, y además le dice, probablemente lo que le puede pasar es tal situación. Entonces mande la ambulancia con el aparatico de resucitación porque de verdad se necesita. ¿Cierto? Entonces es por ahí. Y ahora, cuando empecé a hablar con los biólogos, me acuerdo mucho que fue con un herpetólogo, con Juan Manuel, en un workshop, él levantó la mano porque estábamos contando todas estas historias de aplicaciones en medicina. Y él dijo, yo tengo un problema, yo me voy al campo a identificar ranas. Y yo escucho las benditas ranas, pero no sé dónde están, porque esos bichos pues son chiquitos, crípticos, o sea, ¿sí? Y yo quisiera poder contar cuántas hay, pero pues no las puedo capturar a todas. No sé, ustedes con sus métodos no pueden hacer algo. Y dije, bueno, vamos a ver, ¿sí? Entonces, ahí empieza la historia de mi trabajo con datos de bioacústica. Es decir,
tomar esas grabaciones que habían hecho en campo para poder identificar la especie de rana que está cantando. Ahí aplicamos esta técnica. Luego entonces, a través de trabajo me contacto con unos investigadores del Humboldt, quienes trabajan en fototrampeo. Y allí aplicamos una técnica, veamos todavía no el video, una técnica que es de tipo supervisado, recordemos de las de arriba, donde yo le tengo que decir, ojo, aquí me va a aparecer el leopardo, aquí me va a aparecer, no sé, otro mamífero. ¿Sí? Chupacabras. El chupacabra. Y aquí va a aparecer un humano. Entonces con eso aplicamos técnicas supervisadas y construimos en conjunto un software que llamamos Naira. Ese software, veamos el videíto, lo que hace es toma estas imágenes de una sesión de fototrampeo, que en realidad son muchas, y primero extraen los metadatos. Ahí en la extracción de metadatos no hay nada de inteligencia artificial. Un momento, ¿qué es eso de metadatos? Son datos que están dentro de la imagen. Por ejemplo, dentro de la imagen queda registrada la hora, la fase lunar, dentro del archivo queda registrado el punto donde se hizo la toma de la imagen. Entonces todo eso lo extraemos, pero en realidad ahí no hay nada de inteligencia artificial. Luego ya aplicamos una técnica para diferenciar entre las imágenes que tienen animal y no animal. De ahí, la bióloga con quien trabajamos, ella le interesaban era los mamíferos. Entonces hay que diferenciar entre aves y mamíferos. Y de ahí, entonces ya empezamos a hacer la diferenciación en este momento vamos en 20 órdenes de mamíferos, ¿sí? De tal manera que el algoritmo te va a decir a ti el individuo que aparece, ahí justo hasta ese punto es donde empezó a trabajar la inteligencia artificial. Los que no puedan ver, vamos a hacer, siempre subimos los videos a YouTube, entonces van a poder ver las imágenes en YouTube. No se preocupen. Entonces, digamos que le quisimos dar un plus diciendo, además del orden, que otros dos órdenes son probables de que aparezcan ahí, o que el animal corresponde a esos otros dos órdenes, porque de todas formas el algoritmo pues puede presentar errores. Entonces te da el grado de pertenencia, y en aquellas imágenes que se ven muy feas, como esa, ahí no se ve el animal prácticamente, simplemente incluimos un criterio de incertidumbre para decir, ojo, el algoritmo no tiene ni idea que hay ahí. Mira, a ver usted qué hace con eso. ¿Sí? Y bueno, hemos estado en este proceso, pero ese aprendizaje de los 20 órdenes fueron a partir de unas personas expertas en imágenes, lo que ahorita nos decían, que tenían que empezar a etiquetar los datos para poder aprender. ¿Sí? Listo. En la parte de ranas, continuemos con todo eso queda guardado en un Excel, con el código de Argon Core, que es el que utilizan en biología. Entonces, de tal manera que podemos analizar muchas imágenes en un menor tiempo pues, que utilizaría el biólogo, y el biólogo mientras tanto puede ir hasta tomar su tinto. Está funcionando el computador. O sea, no están diciendo que nos vas a dejar sin trabajo, sino que pueden hacer los trabajos más interesantes. Eso, Listo. Entonces, por ahora. Miremos en la presentación la otra aplicación que hemos hecho, que es la de las ranas. En las ranas sí decidimos utilizar técnicas no supervisadas. ¿Por qué? Porque tenemos muchas grabaciones donde sabemos la especie de rana que está cantando, pero también hay muchas especies que son o desconocidas. Por ejemplo, en estos 3 años de trabajo llevan 2 o 3 especies nuevas que han identificado. Entonces no había forma de entrenar el algoritmo en esas especies nuevas. Y también hay especies que, aunque son conocidas, no se pueden tener el entrenamiento. Entonces por eso decidimos utilizar algoritmos no supervisados, que ellos mismos dijeran, ojo, acá hay una clase diferente a lo que yo sabía, y acá hay otra. Y ya nosotros nos dedicamos a darle nombre, especie Diascurus gula, Dendrobates auratus y Dendrobates truncatus. Sí, me toca hacer copia porque no me sé todavía los nombres. Entonces, hermanitas. Sí, entonces aquí muestro un ejemplito que es uno de los que más me gusta, digamos, es uno de los más sencillos que hemos trabajado,
pero me gusta porque permite como evidenciar qué es lo que estamos haciendo. Nosotros entrenamos con las 6 especies que se ven arriba, con cantos de esas especies, el algoritmo se las aprendió y luego, en la siguiente etapa, en la de funcionamiento, le mostramos otros cantos de esas 6 especies, pero además cantos de esas 2 especies de abajo. El algoritmo fue capaz de identificar que habían cosas nuevas, o sea, generó esas 2 nuevas clases y además no se confundió entre el canto de Lauratus y la Truncatus. De lo que me explicaron, estas 2 especies se confunde el canto entre sí porque ellas no están en la misma zona nunca. Entonces no compiten por el nicho acústico. De tal manera que si tú le pones una grabación de la Truncatus a Lauratus, Lauratus va a responder como si fuera una Truncatus. Ahora es como toda una bióloga. Entonces fue muy chévere porque el algoritmo generó las 2 clases nuevas y además no se confundió cuando en la naturaleza pues sí nos confundimos. Y bueno, y con esto hemos podido entonces analizar muchas grabaciones para tener patrones de comportamiento de diferentes especies. ¿Qué sigue? Yo ahorita estoy en un trabajo con el Humboldt, voy a estar mínimo un año trabajando con ellos, dedicada completamente a hacer análisis con este tipo de algoritmos para identificar aves, que el canto es mucho más complejo que el de una rana, y para analizar cambios en los ecosistemas, para poder hacer un monitoreo continuo de posibles situaciones de degradación que se presenten. Entonces, ojo, los ornitólogos vienen por ustedes, los robots. Fascinante, muchas gracias. Entonces, ahora Fabio, cuéntanos un poquito sobre Bueno, eso. área de trabajo es un área que de hecho pues es la misma de Claudia. Esta área se llama Machine Learning, que es como aprendizaje computacional o aprendizaje automático. Para poner esto un poco en contexto, tradicionalmente inteligencia artificial tiene varias áreas, por ejemplo, planeación, representación de conocimiento, visión, entendimiento del habla, análisis del lenguaje. Una de esas áreas era aprendizaje computacional. Sin embargo, en los últimos años, aprendizaje se ha llevado toda la atención y casi que hoy en día uno podría decir, y mucha gente asimila, que inteligencia artificial es igual a aprendizaje, y es que aprendizaje es muy poderoso. Una de las principales objeciones que ahorita vamos a hablar tal vez un poco más de eso, a que los computadores eventualmente sean más inteligentes, entre comillas, que nosotros, es que un computador solo hace exactamente lo que nosotros le decimos que haga, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Bueno, a veces, sí, que no haya sufrido la pantalla azul de la muerte de Windows y así sucesivamente, claro, pero en general hacen lo que uno les dice que hagan. Pero ¿qué pasa si uno les dice aprenda y sea mejor que lo que nosotros que lo programamos somos capaces de hacer? Y entonces ahí ese es el poder, digamos, del aprendizaje. Yo no sé si la presentación que tengo está por ahí a la mano. Entonces, el grupo de investigación es se llama MindLab, es un grupo de Machine Learning, básicamente. Entonces, lo que nosotros hacemos es investigar métodos para diferentes tipos de problemas y múltiples aplicaciones. Digamos, durante los años en los que hemos estado trabajando en esto, pues hemos tenido muchísimas aplicaciones. Creo que no es eso. Sí. Entonces, en general, ya Claudia lo explicó muy bien, la idea principal con aprendizaje computacional es que yo le doy suficientes datos al computador y espero que el computador sea capaz de inferir automáticamente un modelo. Sí, la siguiente, por favor. ¿Ok? Bueno, entonces, esa idea se puede aplicar en muchos contextos. Este es por ejemplo, una de las aplicaciones que hemos trabajado más, que es en imagen médica. Entonces, esas imágenes que se ven ahí son imágenes de histopatología, son imágenes muy importantes para hacer diagnóstico, entre otras cosas, de cáncer. Ahí particularmente lo que se ve en la imagen de la izquierda es una imagen en la cual se identifica una zona de cáncer, un tumor cancerígeno que está delineado con una línea verde. Y ese tipo de diagnóstico pues tradicionalmente lo hacen los histopatólogos, que son los expertos en hacer este tipo de análisis. El problema con algunos tipos de cáncer es que es muy difícil hacer el diagnóstico.
Y bueno, cuando uno a veces tiene, digamos, como esa certeza de que cuando le hacen a uno un examen, el examen es infalible, dice si sí o si no, no, así no funciona. Realmente hay casos en los cuales la incertidumbre es muy grande y aún para el mismo caso se le pregunta a 3 médicos, 2 dicen que sí, 1 dice que no. Entonces, eso es definitivamente un problema. Ese es un ejemplo de uno de estos cánceres que son difíciles de diagnosticar. Y lo que hicimos allí, pues esto fue un trabajo en conjunto con la Case Western Research University en Cleveland. Ellos tenían una base de datos muy grande anotadas por patólogos y básicamente la idea era construir un sistema que automáticamente tomara la imagen y fuera capaz de detectar el cáncer. Entonces, dónde se encontraba el tumor o si no había tumor. Ese tipo de trabajo pues se aborda con técnicas análogas a las que mencionaba Claudia. Tenemos muchas imágenes anotadas, el computador analiza, induce un modelo y después cuando aparecen nuevas imágenes es capaz de anotarlas automáticamente. Esa es básicamente la idea. Yo quisiera decir que estos sistemas ya están a un nivel que podrían reemplazar los médicos, pero realmente no, ese no es el caso. Todavía hay un camino muy grande por recorrer, pero realmente la utilidad de estos sistemas hoy en día son como sistemas que asisten y que apoyan el diagnóstico de un médico. En este caso particular de trabajo que hicimos con Case Western, bueno, además de generar muchos artículos, pues se generó una patente, que es esa patente que aparece ahí, un método particular para el diagnóstico de ese tipo de cáncer. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Este es un ejemplo también de un trabajo en el cual, de hecho, no sacamos muchas publicaciones, pero me gusta mostrarlo porque es un problema muy particular aquí en Colombia y es un problema que tiene que ver con análisis forense. Y es que efectivamente, por ejemplo, y ahora que lo vamos a vivir todavía más con el tema del proceso con las autodefensas y ahora con la guerrilla y con todo el tema de verdad y reparación, poder esclarecer qué pasó, dónde estaban desaparecidos, es realmente un problema grandísimo. Y el problema que se encuentra es que en muchos casos, por ejemplo, se encuentra una fosa común y se encuentran apenas partes de un esqueleto y es muy difícil hacer la identificación. Un elemento fundamental para hacer identificación forense es la morfología de la mandíbula, pero muchas veces se encuentra el cráneo sin la mandíbula. Entonces el trabajo que hicimos acá fue con profesores de odontología de la Universidad Nacional que trabajan en temas forenses, y el problema era tratar de predecir la forma y la morfología de la mandíbula basada simplemente en las medidas del cráneo. Entonces, lo mismo, se tienen muchas muestras anotadas por expertos y el sistema es capaz de inducir automáticamente un modelo que no necesariamente tiene que ser exacto, pero sí con que dé algunos elementos, alguna guía, eso puede ayudar a que efectivamente se pueda decir, vea, este cráneo eventualmente podría pertenecer a esta persona y no a esta por esta y esta razón. Entonces, este también es otro ejemplo de aplicación. El siguiente, este es un ejemplo de un trabajo, ahora mencionaba algo, Sandra Isabel, esto es trabajo que hacemos también con investigadores en Malasia y en Suiza. Es un tema que también está muy en boga, que es hacer diagnóstico de ciertas enfermedades que es difícil diagnosticar utilizando imágenes de fondo de ojo. En este caso ahí lo que se está detectando es glaucoma. El problema con este tipo de enfermedades es que generalmente el examen diagnóstico, que es muy bueno, se necesita equipo especializado y es muy caro. Lo que se quiere acá es simplemente con una imagen de fondo de ojo que eventualmente se puede tomar hasta con un celular al cual se le puede aplicar un lente, poder hacer ese tipo de diagnóstico sin necesidad de diagnóstico especializado. Entonces, aquí básicamente pues lo que hicimos pues fue utilizar pues también un modelo que aprende a partir de los datos. Valga la pena decir, ahora también lo mencionaba bastante, lo estaba mencionando Juan Carlos, Deep Learning es una metodología que está hoy en día muy de moda. Es interesante porque las redes neuronales fueron como de los primeros modelos que se plantearon en los inicios, pasaron de moda, se pusieron otra vez de moda en los 80s y pasaron de moda y se van a poner de moda ahorita. Entonces ahí estamos utilizando Deep Learning. Parte del trabajo, nuestro trabajo también es pionero
tanto en la parte de histopatología y en algunas cosas de las que hemos hecho en fondo de ojo, en utilizar Deep Learning para ese tipo de aplicaciones. Entonces, digamos que eso fue también un golpe de suerte. A veces en investigación es como estar uno en el lugar indicado, en el momento indicado, y en ese momento donde estaba el boom de Deep Learning y el reconocimiento de objetos y imágenes naturales, nosotros empezamos a utilizar algo de eso en el tipo de imágenes médicas con las que nosotros trabajamos, y nuestros trabajos fueron algunos de los primeros. Entonces, eso también es ejemplo de ese tipo de trabajo. Pero nosotros no solamente trabajamos con imágenes, en realidad a nosotros nos interesa cualquier tipo de datos. Que hay otros ejemplos por ejemplo, este es otro sistema interesante. Este es un sistema para hacer bioprospección. ¿Qué es eso de bioprospección? Bueno, resulta que la idea es poder encontrar usos industriales, farmacéuticos, en general, que generen un beneficio económico de la biodiversidad. Eso suena como raro, no es biodiversidad, yo quiero es protegerla, yo no quiero montar industria ni nada de esto, pero no, realmente la idea es poder identificar usos sostenibles de la biodiversidad. Y es que realmente, por ejemplo, Colombia es uno de los países más biodiversos del mundo, y realmente lo que tenemos es una gran riqueza que, entre otras, hay algunas empresas que ya empiezan a venir a tratar de explotarla, y pues los primeros que deberíamos explotarlo seríamos nosotros. Entonces, la idea con este sistema es poder hacer esa búsqueda de cosas, de elementos, de especies de nuestra biodiversidad que pudieran tener una aplicación industrial sostenible. ¿Cómo se hace un ejercicio de este estilo? Pues primero que todo hay que ir a mirar cuál es nuestra biodiversidad, pero eso no es difícil. El World Humboldt tiene una buena lista de las especies colombianas, pero ¿cómo sé de esos decenas de miles o cientos de miles o millones de especies, cuál de esas puede ser útil? Pues porque resulta que ha habido investigación, entonces hay cantidad de artículos científicos donde eventualmente han identificado que una cierta planta o un cierto compuesto que está dentro de una planta puede ser útil para un cierto tipo de aplicación farmacéutica, cosmética u otro tipo de aplicación industrial, pero esa información está ya perdida entre 1 millón de artículos. Yo no sé, aquí muchos seguramente también trabajan en áreas de investigación, y lo que hoy en día uno siente es que se agobia ante toda esa cantidad de información que uno tiene. Eso lo llaman infosificación, es decir, sobre el tema en el que uno trabaja, día a día publican 1000 artículos, muchos de chinos e indios, y dicen, esta gente es muchísimo, ¿cómo hacen? Y pues uno no puede revisar todo. Entonces lo mismo pasa acá, y la idea es un sistema que sea capaz de entender lo que hay dentro de los artículos, sacar la información que es útil, qué información es útil, el nombre de las plantas, los componentes que puedan tener, los usos que puedan tener estos componentes, y hacer esa búsqueda mucho más sencilla. Es como una especie de Google, pero para artículos científicos que hablan particularmente de plantas medicinales, y eso es este sistema. El siguiente ejemplo, bueno, este es otro ejemplo del tipo de trabajo que hacemos. Esto es haciendo análisis textual. Este es un trabajo que hacemos en colaboración con un grupo de procesamiento y análisis de texto, de lenguaje natural, en la Universidad de Houston. Y este es un ejemplo de un tema de predecir con base en el texto de un libro, poder predecir si ese libro va a ser exitoso o no. Entonces, es un problema muy interesante. La idea surge porque mi colega en la Universidad de Houston pues, tiene un proyecto con una empresa que se encarga, digamos, de comercializar, de hacer el negocio, es el negocio editorial, y ese es un problema grande. Es decir, ante una cantidad de posibles libros, ¿cuál decido yo para editar y cuál invierto y cuál no? Entonces, es un tema de análisis textual. Por ejemplo, ahí lo que estoy mostrando es algo de las cosas que hacemos, que es, por ejemplo, analizar el flujo de las emociones a través del libro, todo el libro. Entonces, ahí tal vez ustedes alcanzan a ver, entonces creo que es la isla del tesoro. Entonces, ahí están las diferentes curvas, por ejemplo, como la curva de, tal vez de joy, que es como, bueno, como felicidad. Entonces, al principio están todos muy felices, y la curva de miedo está abajo, pero después ya no están tan felices, y la curva de miedo está arriba. Y lo interesante de esto es como encontrar cuáles de esos flujos de sentimientos en los libros pueden estar correlacionados con el éxito que puede tener o no tener un libro. Y una cosa interesante
que se encuentra, por ejemplo, es que efectivamente las cosas que le gustan a la gente son muy típicas. Entonces el caso, por ejemplo, como de la Cenicienta, entonces al principio triste, muy triste, después feliz, otra vez triste y después feliz. Resulta que ese patrón se repite tremendamente y es muy exitoso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ese tipo de análisis de poder hacer sobre cientos de libros y cosas de ese estilo, pues también son bastante útiles. Y el último es un ejemplo también de algo llamado información multimodal. Algo que pasa mucho en nuestra área es que la gente se especializa en imágenes o en audio o en texto, y cuando uno tiene información de diferentes fuentes no es fácil. Ese es un problema que se investiga, pero no tanto, pero cada vez es más popular. Y este es un ejemplo de una aplicación en la que trabajamos, que es perfilamiento de personas en Twitter. Entonces, simplemente viendo lo que la gente postea en Twitter, tanto imágenes como texto, por ejemplo, saber qué edad tiene, o si es hombre o es mujer, y otros elementos que también pueden ser interesantes en el momento de perfilamiento. Y entonces el reto es cómo combinar análisis de imágenes y análisis de texto, pues en un sistema que sea capaz de hacer eso. Bueno, yo creo que eso es suficiente. Súper chévere lo que estás haciendo, además que interesante que lo que dices es que no es que estén reemplazando el trabajo a las personas, sino que se lo están facilitando incluso. No, así como el piloto automático, un avión que no reemplaza al piloto. Es que si uno le dice eso al médico, ¿cómo logra que colabore con uno? No lo va a reemplazar. Listo. Marisabel. Respecto a proyectos, Sí. hablando, bueno, hace poco hicimos una prueba para una entidad del Estado, que es la entidad que casi toda Colombia demanda. Entonces, cuando ustedes escuchan que demandas de 10.000 millones de pesos, 2 millones de dólares, esta entidad es la que recibe todas las demandas al Estado colombiano. Entonces hicimos un ejercicio bien interesante, pues para que también se den cuenta que hay aplicaciones o hay soluciones que pueden apoyar temas grandes para el país. Entonces nos pasaron 12.000 sentencias, o sea, 12.000 existen en esa parte norte del país, y más o menos 50 millones de dólares estaban orientados a la definición de hermanos de la parte norte del país. Entonces, empezar a encontrar esas variables de por qué, cuándo, por qué, en qué condiciones se demanda al Estado, y encontrar las razones para... hay opciones que sí son claras y definitivamente sí hay que resarcir los daños que se puedan presentar, pero en muchos sí estamos hablando de corrupción bastante fuerte, y lo que hace la máquina o lo que hace el sistema es empezar a encontrar esas variables que se están dando en ese contexto. 12.000 sentencias, pues tampoco es demasiada información, pero sí se puede parametrizar. Trabajamos con abogados, los abogados nos decían, nos explicaban cada sentencia, cómo se hace la demanda, en qué contexto es procedente, cómo los consejeros del Estado pueden, digamos, sentenciar o no. Entonces eso se le enseña a la máquina, y la máquina pues hace, digamos, todo ese análisis muy avanzado, que básicamente es texto que encontramos en documentos Word. Entonces ahí hay una cosa que sí impacta al Estado, que de los miles de millones que normalmente se van a demandas que el Estado debe pagar, por lo menos la mitad ya se está reduciendo. Súper interesante, porque están diciendo que la inteligencia artificial también se puede aplicar al derecho. Incluso ya creo que en otros países, me decía mi esposa, que ya se está utilizando en pequeñas demandas o cosas así, ¿cierto? En Estados Unidos. Pero entonces también entra la duda de los sesgos que pudiera tener el sistema, porque según entiendo, en algunas compañías de Estados Unidos de reconocimiento facial, por ejemplo, eran entrenados con personas de piel blanca, digamos, y entonces no eran tan buenos los sistemas identificando personas de otras etnicidades, digamos. Entonces me imagino que cuando uno se mete al derecho o cosas así, hay que ser muy cuidadoso de evitar sesgos, etcétera, ¿cierto? Específicamente en el tema legal hay un campo muy grande, porque hay demasiada información. Entonces las sentencias previas, cómo se procedió, y lo más importante es enseñarle al sistema cómo hacer la jurisprudencia, ¿no? Entonces ahí nos sentamos con los abogados y ellos le enseñan al sistema cómo se procede. Entonces todos los pasos uno a uno.
lo bonito del tema legal es que todo es en lenguaje natural, ¿sí? O sea, en español, y pues el sistema lee y entiende. O sea, a partir de eso, pues hay una amplia gama de posibilidades en el tema de abogados, temas legales y, como les menciono, de demandas del Estado. Fascinante, Juan Carlos. Listo. Entonces, me pongo a bajar un poquito para ver mi presentación, porque si no me acuerdo absoluto de qué puse ahí. Listo. Estos son solo pues, tres de los proyectos que trabajamos en el grupo de la Universidad de los Andes. El grupo es Biomedical Computer Vision, aunque pues de biomédico tenemos solo parcialmente algunos proyectos. Este es uno de los proyectos más interesantes en los que pues, he participado directamente, y es la detección de las unidades de acción. Entonces, pues, ¿qué es esto de unidades de acción? Básicamente esto está muy relacionado con las expresiones y con las emociones. Básicamente lo que estamos tratando es llegar a un poquito de inteligencia artificial que nos diga: esta persona está triste, esta persona está feliz, esta persona está con algo mostrando disgusto en el rostro. Y las unidades de acción, pues esto es algo que desarrollaron los psicólogos en los años 60, y es que no vamos a tratar de ver toda la cara de la persona para saber si la persona está feliz, triste o cualquier cosa, sino que vamos a ver pedacitos de la cara que son característicos de cada una de las emociones. Entonces, por ejemplo, lo que tenemos ahí en la primera columna se llama pues el linear brow raiser, que es básicamente levantar la parte interior de las cejas, y que usualmente lo asociamos a la expresión de la sorpresa. O también tenemos, por ejemplo, la cuarta columna, se llama el lip corner puller, que es jalar los extremos, digamos, de la boca, que usualmente lo asociamos a que una persona está feliz. Y entonces, básicamente, nuestra tarea aquí es tomar imágenes, como las que ustedes ven aquí dentro de las filas, después de la primera fila, sin los colorcitos ahí son básicamente cosméticos, ya les explico más o menos qué estábamos haciendo, y tratar de decidir en cada una de estas imágenes de las personas cuál unidad de acción estaba presente. Y a la vez pueden haber varias unidades de acción presentes. Podemos a la vez levantar las cejas, y a la vez podemos torcer la boca, como lo vemos en la última columna. Pueden aparecer varias al tiempo. Y en particular lo que tenemos ahí es pues lo que hemos encontrado dentro de la investigación, de dónde se fija nuestra inteligencia artificial para decidir si cierta unidad de acción existe o si cierta unidad de acción no existe. Y pues es algo un resultado muy interesante, porque vemos precisamente en la primera columna, el de levantar las cejas, pues únicamente ve el centro de la cara hacia las cejas y a veces rodeando los ojos de las personas. O también en la última columna, el de torcer la boca, más o menos cuando uno está un poco triste, básicamente se fija alrededor de la boca. Entonces, pues esto es un trabajo que hicimos el año pasado, más o menos por estas épocas, y básicamente lo que estábamos era dentro de un challenge. Entonces, para los que no conocen esto, pues se trata más o menos, como lo dice su nombre en inglés, un reto. Básicamente yo tengo un problema y lo dejo libre para que las personas lo analicen, nos traten de dar soluciones. Y pues esto un poquito va a sonar, no se trata como de echarnos flores ni de nada de esto, sino de que demostrar que aquí en Colombia se puede hacer investigación de muy alto nivel. Pues en particular nuestra solución que le mandamos a ese challenge el año pasado, pues fue la mejor en este caso, algo así como que ganamos la competencia. Y entonces, ¿cuál es como la idea? Que es tal vez lo más interesante de todo esto. Yo, ¿por qué quiero hacer que la inteligencia artificial sepa si yo estoy feliz o triste o aburrido o lo que sea? Pues aquí un poquito el sueño, que suena como un poquito extraño, es ¿qué pasa si yo entro un día a Google tiene prendida mi cámara del computador o el celular, busco cualquier cosa, no sé, inteligencia artificial? Usualmente lo que saldría después va a ser pues algo relacionado a la publicidad de, no sé, un curso de inteligencia artificial, un libro de inteligencia artificial, pero Google tiene prendida mi cámara y se da cuenta de que yo estoy triste. Entonces va a tratar de adaptar los anuncios de la siguiente página al hecho de que yo estoy triste. Entonces no va a aparecer un libro de inteligencia artificial, me va a decir de pronto, no sé, Ron, o algo así. No es enteramente un chiste. De hecho, este proyecto, algunos estudiantes los que estuvieron ahí son financiados directamente por Google. Entonces, la siguiente, ese es también otro de los proyectos en los que he trabajado, es la segmentación en video, básicamente. ¿Qué es ese problema de segmentación? Nosotros tenemos como un objetivo dentro de un video. Si
estamos grabando un video aquí dentro del escenario, entonces yo voy a decir, mi objetivo, el que me interesa es Juan Carlos, y dígame en dónde está Juan Carlos. Entonces no es solo como decir aquí, sino que yo voy a tratar de marcar en toda la imagen y en todo el video en dónde está Juan Carlos. Y eso es básicamente lo que tenemos ahí. Entonces la primera filita tenemos un video, esto es una persona haciendo breakdancing, es uno de los videos más difíciles que habían ahí dentro de para analizar este problema, porque yo no puedo decir, bueno, estoy buscando una persona, entonces coja cualquier persona. No, hay 20 personas ahí detrás. Y este tipo está dando vueltas, está girando, se está poniendo de cabeza, entonces es muy difícil decir, no, es que el tipo tiene más o menos tal forma. Bueno, pues esta es otra de las aplicaciones que hemos estado trabajando, y pues abajo las últimas dos filitas que tenemos ahí marcadas en rojo son nuestros resultados. Pues lo hace bastante bien, aun cuando esta persona se está moviendo de una manera casi impredecible. Algunos errorcitos ahí que mira la persona que está ahí de fondo. ¿Cuál es un poquito como la idea o la aplicación de esto? Bueno, pues esto es básicamente hoy en día estamos generando video desde cualquier dispositivo. Podemos tener los videos de los celulares, videos en las cámaras de seguridad, videos que generamos para YouTube, cualquier cosa del estilo. El objetivo aquí es, digamos, poder tener información relevante del video. Piensen, por ejemplo, un video de una cámara de vigilancia, este fulano, yo quiero verlo y quiero seguirlo a través de todo el video en las cámaras que tenemos aquí disponibles. Y el último proyecto que les tengo aquí para presentar, este es uno en el que no he trabajado, digamos, tan directamente, la detección de nódulos pulmonares. Entonces aquí el proyecto es bastante interesante, porque si ustedes ven estas imágenes aquí abajo en la izquierda, ahí hay un círculo rosadito. En ese círculo rosadito, en el que no se ve absolutamente nada en el video y en el que en la pantalla del computador prácticamente no se ve absolutamente nada, ahí está uno de los objetivos que tenemos que encontrar con nuestra inteligencia artificial. Entonces son cosas en las que yo prácticamente me puedo imaginar al radiólogo mirando esta imagen y ve ese mugrecito ahí, y luego se pone a raspar la pantalla para ver si es que no tiene alguna gotica o algo ahí dentro de la pantalla, o si efectivamente se trata de un nódulo pulmonar y algo que debería pues ser tratado médicamente. Entonces pues tenemos bastantes más proyectos, que son algunos de los que me parece que son un poquito más interesantes. Muchas gracias, Juan Carlos. Yo me imagino unas situaciones donde uno está en el cajero y la cámara lo está mirando, ¡ay, está asustado! Lo están atracando, algo así. Como el atracador está contento. Bueno. O le acaban de pagar. O le acaban de pagar también. Sí. Crecer exponencialmente, llegar a niveles de inteligencia que no conocemos y que el destino de la humanidad puede estar, o sea, es totalmente desconocido, porque imagínense, ya no seríamos los amos del universo, pues. Y otros piensan que la inteligencia artificial vamos a tener un escenario de Terminator, donde las máquinas nos van a esclavizar, y otros dicen, no, todo lo contrario, las máquinas nos van a ayudar y vamos a vivir eternamente, etc. Entonces yo quería terminar con qué va a pasar con la inteligencia artificial en el futuro. ¿Qué creen que va a ocurrir? El que quiera contestar. De hecho, que ya está ocurriendo. Nosotros, como les mencionaba, hemos desarrollado asistentes virtuales que le ayudan a las empresas a hacer algo. El fenómeno es que empieza a reemplazarse la mano de obra, y esos mismos asistentes virtuales en call centers están reduciendo drásticamente la presencia de personas, ¿sí? Yo creo que es algo que se está dando, y se está dando fuertemente, pero este es el punto en donde debemos pensar diferente, ¿no? Ver qué tipo de habilidades hay que desarrollar en la academia o en las industrias para que lo que pueden hacer las máquinas, lo puedan hacer las máquinas, pero a nivel de desarrollo profesional y personal hayan otras habilidades que complementen estas herramientas. Lamentablemente sí, se está dando. Ayer estuvimos en un call center donde hay 1000 personas y probablemente queden 100 después de una implementación. Entonces, pues es un fenómeno que pues era natural que se empezara a dar de esa manera. Y yo estaba leyendo que en Estados Unidos el trabajo, uno de los últimos trabajos de clase media es conductor de camión, que dan buenos salarios, etc. Y ahorita con los vehículos autónomos
mucha gente piensa que se van a perder masivamente trabajos. ¿Tú crees que eso va a ser así? Pues no sé qué tanta, o sea, el porcentaje de masivo no lo sé, pero el tema es que sí se está dando. De hecho, Uber sacó ya su camión por la costa norte de Estados Unidos, entonces, por la costa oeste, perdón. Entonces, sí, pero no sé. Y bueno, y yo creo que tenemos que prepararnos. Evidentemente sí van a cambiar el tipo de trabajo, así como ha sucedido que falta por explorar ahí, y por eso los humanos nosotros somos tan buenos respondiendo ante situaciones nuevas, ante incertidumbre, cosa que las máquinas no. Entonces ahí hay una brecha todavía bastante grande por superar, por eso yo creo que ese escenario de las máquinas gobernando pronto, por lo menos no lo veo cercano. Y, por ejemplo, Elon Musk dice que la inteligencia artificial, para evitar que ocurran situaciones como esa, debería ser algo así como democratizada, o sea, que haya muchos centros de investigación en el mundo y no solamente se le deje el problema a Amazon, a Google y a Facebook, porque entonces ahí empezaría de pronto el monopolio que podría tener consecuencias negativas. Sí, yo, por ejemplo, en el caso de Elon Musk, su objeción tiene que ver principalmente con el uso responsable de la inteligencia artificial. Y yo coincido bastante en algunos de los puntos, es decir, digamos como de las dos amenazas, la de los robots dominándonos. Bueno, cuando un camión autónomo vaya de Bogotá, de Puente Aranda, de Lleña o Buenaventura, llegue completo, ahí me asusta. Eso sí es un pasto. Su merced, si quieres ser notificado cuando salga un video nuevo, suscríbete a nuestro canal oprimiendo el botón rojo y después la campanita.